manera, y a veces en la historia de los libros también hay el azar. Mi azar se llama Francisco, o se llama Bergoglio, en el sentido de que lo que a mí me ha pasado es que yo empecé trabajando temas de historia de la Iglesia, pero siempre desde la perspectiva del historiador político. Yo soy un historiador político, un historiador de las ideas, de la religión. No soy un historiador de las religiones, a pesar de que después de tanto tiempo de estudiar las religiones, las fronteras no se diluyen mucho y no se sabe dónde termina una cosa y la otra, pero la religión es la mamá de la política finalmente. No existiría político, no podemos entender la política sin comenzar de las grandes visiones religiosas del pasado que siguen de forma secularizada dentro de las grandes historias de las corrientes y de las ideologías políticas. No creyentes, yo mismo no soy creyente, no formo parte de la Iglesia, pero siempre me fascinó el tema y cada vez que lo estudié más y lo profundicé más me fascinó, me convencí cada vez más que no solamente en general la religión es importante para entender la política, sino que lo era aún más, yo creo, en la civilización, llamámosla así, para usar una palabra antigua, pero yo creo que tenga todavía mucha presencia, para entender nuestras sociedades, nuestra civilización latina y católica, de un lado y del otro del Atlántico en realidad. O sea, haber compartido un pasado donde la unidad política y la unidad religiosa han sido durante mucho tiempo una cosa sola que ha plasmado tanto, no solamente las instituciones políticas, las instituciones sociales, sino el imaginario colectivo, ¿no? Entonces la religión me pareció muy enriquecedora para entender la realidad en general. Ahí nació mi obsesión, porque efectivamente es en cierto sentido una obsesión, pero una obsesión puede ser una extraordinaria compañía, porque efectivamente puede ser, de mi perspectiva por supuesto, si es una obsesión rica, se la puede estirar en muchas direcciones. Tan es así que mi obsesión me había llevado muy lejos de la historia religiosa. Pues yo después de escribir los primeros libros sobre la historia de la política y la religión en la Argentina ya lo había abandonado, ya basta de curas, ya basta de sacerdotes, ya basta de todo. Y ahí vinieron las cosas que me parecían desarrollos totalmente coherentes de mis estudios sobre la religión, o sea, los estudios de los fenómenos populistas. El primero fue un estudio sobre el populismo, sobre el peronismo, intentando hacer una revisión sintética del peronismo clásico. Después vino la biografía de Eva Perón, después vino el estudio de la política exterior peronista y el estudio de los fenómenos populistas, principalmente en el mundo latino católico, fueron, yo creo, desarrollos totalmente coherentes de esta misma obsesión. Pasó esto, o sea, cuando uno es más joven, quiere descubrir la cosa nueva, ¿no? Y entonces toma un campo de investigación a lo mejor muy acotado, muy limitado, y como un huerto lo quiere cultivar, es su huerto, no quiere que nadie se meta en ese huerto, y esa es la clave del mundo, ¿no? Qué lindo, qué interesante, tengo que protegerlo, tengo que conocer todo, cualquier detalle de ese huerto. Después, cuando uno madura y se da cuenta que no puede conocer todos los huertos del mundo, bueno, puede utilizar ese pequeño huerto o esta gran obsesión como el punto de partida para interpretar el mundo en general. Y a mí me pasó un poco eso. Mis trabajos últimos sobre el populismo, aquí veo a Alejandro, que es mi editor en el libro sobre el populismo, mis trabajos más conceptuales, por ejemplo, sobre el populismo, no son invenciones teóricas de alguien que se sienta a la mesa y razona sobre la categoría del populismo porque ha leído muchos libros sobre el populismo. No, son el fruto de 20 años de investigación y la reflexión, compartible o menos, de manera que todo esto para decir que yo la Iglesia la había abandonado y me seguía interesando, pero al mismo tiempo la había abandonado. Este libro yo siempre lo tuve en la cabeza, sin pensar en escribirlo, pero lo tenía en la cabeza, como para decir, bueno, yo he estudiado un proceso histórico que arranca de la crisis del liberalismo en los años 30, que llega a todo el peronismo, y yo había entendido, no sé si con razón o menos, que ahí estaba una raíz explicativa para mí fundamental, no la única, no total, pero fundamental, que era la raíz de la relación entre política y religión en la Argentina, finalmente.
un problema irresuelto desde mi punto de vista. Yo pensaba que ahí estaba la raíz del desastre argentino de las décadas sucesivas. Y pensé, un día lo voy a escribir, un día lo voy a pensar, un día, ya que tenía las fuentes recogidas durante mucho tiempo de investigación en archivos de mucha parte del país, pensé, un día voy a explicitar por qué pienso que este problema, el problema de la relación en la Argentina, de la relación entre la esfera secular y la esfera espiritual, puede ser una clave de explicación de lo que ha pasado. Pero no lo hacía, porque me estaba ya dedicando a otra cosa, y luego vino Francisco, de ahí era el santo. Vino Francisco y claro, todo el mundo, en Italia principalmente, porque este libro salió antes en Italia y me lo pidió la editorial italiana, claro, querían entender de dónde viene Francisco, qué es el catolicismo argentino, qué pasa. Y entonces una editorial italiana me pidió un libro sobre esto. Y entonces como que me obligaran a volver de donde yo había empezado. Me obligaran a hacer esa reflexión que yo tenía más o menos ahí, que nunca había desarrollado porque daba pereza, la verdad. Así que le tengo que estar agradecido a don Francisco. No sé si era yo, no creo, pero yo a él muchísimo, porque me obligó a volver a un tema que es muy rico. Yo creo que es muy rico y hay mucho más para descubrir, para hacer, para... Entonces, vino el libro ese. El libro ese, yo distinguiría dos cosas. Una más coyuntural, y le agradezco muchísimo a José María haber destacado los personajes. Yo soy de aquellos historiadores de que piensan que los libros de historia deben ser libros lindos de leer, que a uno le gusta, ¿no? Pues si uno se toma un trabajo, un ensayo de economía, ya lo sabe que va a ser duro, que va a sufrir, por supuesto. Pero el historiador yo creo que debe tratar de diluir, de proponerle al lector, confiando en la inteligencia del lector, debe proponerle diferentes niveles de lectura. Uno puede decir, a mí me interesa la historia que cuenta ese señor, más que suficiente. Y hay una historia para contar, y ese libro cuenta una historia, la cuenta como un relato. Después alguien que está más dentro del tema, o que está más interesado en conceptualizar, tiene otros niveles de lecturas, y están ahí, disponibles para que uno la aproveche. Entonces, le agradezco mucho a José María haber notado que hay personajes, una cantidad enorme, ustedes lo saben mejor que yo, como argentino, que estos años fueron años endiablados, de cambio continuo, de caos, de personajes que desaparecían, otros aparecían en la escena política. Hay un montón de personajes. Ahora, algunos serán más logrados, otros no logrados, por otra parte son personajes que yo nunca los conocí en mi vida, ¿no? Los conocí a través de los papeles, de la correspondencia, de hacer mucho trabajo, el historiador tiene que ensuciarse las manos con los papeles. Y todos esos personajes no son tratados de manera casual. Son tratados con mucha atención, con mucho cuidado. En algunos puedo haberme equivocado, pero es como en una película. El director de la película, cuando introduce un personaje, aunque sea el menor de los personajes, piensa en el personaje, debe tener cierto perfil, cierta psicología, y acá todos lo tienen. Para mí esto era muy importante, porque muchos de esos personajes que yo trato de individualizar, de presentar con su propia psicología, con su propio rol en la historia, muchas veces yo lo conocía por haberlo leído en el libro precedente, pero me parecían más o menos todos iguales, no entendía cómo se diferenciaban entre ellos. Y por eso para mí también fue un descubrimiento, José María. La verdad, tengo todavía, y eso me encanta, porque ya tengo muchos años de trabajo a mis espaldas, pero cuando comienzo la investigación no sé qué voy a encontrar. Entonces, tengo todavía la capacidad de sorprenderme. Y por ejemplo, tengo que decirlo, vos destacaste, y me parece excelente, fuiste muy buen lector, de todos los personajes que ahí están tratados, el que más me sorprendió y que me parece una figura, no digo gigante, pero importante de la historia argentina y que en cambio está totalmente desconocida, es exactamente Monsignor Sastre. No solamente por lo que hizo en su diócesis para la protección de los derechos
humanos, por su trayectoria que viene de la renovación conciliar, después de darse cuenta que la renovación conciliar iba a transformarse en una nueva ideología secularizada que justificaba la violencia, la mayoría de no tanto por esos aspectos, sino por la capacidad de sufrir. Te digo que yo no tengo especial simpatía humana por Sartre, en el sentido que no digo de una simpatía o una empatía. Yo, por ejemplo, leí los diarios personales de Monseñor Sartre cuando fue al Concilio Vaticano II y contaba lo que hacía todos los días, que era un vasco, y claro, era un religioso bastante tradicional en realidad en su estilo de vida. Así que desde el punto de vista del estilo está a las antípodas mías. Pero este hombre, realmente la historia de Argentina yo creo que habría rescatarlo, porque en los debates principalmente a la época de la dictadura, yo creo que es uno de los primeros, pero no en la Iglesia, en la sociedad argentina, que entiende que uno de los grandes problemas, tal vez el mayor problema, es que para todos los actores que estaban en lucha había una identificación entre la identidad religiosa de la nación y la política. Que había una legitimación religiosa de la lucha política. Lo entiende un obispo esto. Hay frases ahí las cito, de Sartre, de la segunda mitad de los años 70, donde el primero es el más laico de todos, porque dice, tenemos que separar la idea que exista una identidad religiosa de una esfera política, porque la esfera política pertenece a otro ámbito. Así que esto me pareció sorprendente, no lo imaginaba. También Jorge Mejía, a pesar de su carácter, yo lo conocí, me maltrató a mí también, así que en este caso lo conocí en el Vaticano y fue un encuentro bastante duro. Yo además era un chico, estaba en la congregación de los obispos en la Santa Sede, ya le tenía temor al lugar donde me encontraba, imagínense, y cuando llega Mejía no me maltrató, pero no le cobré venganza, porque me digo lo trato muy bien, porque a mí me pareció un personaje intelectualmente brillante. Una lucidez extraordinaria para entender su tiempo, para entender que el concilio era necesario, era fundamental, pero que el concilio corrió riesgo muy temprano de irse por otro camino que no era él que tenía que hacer. Así que agrego mucho esto. En cambio, en cuanto a la clave de lectura, y lo termino con esto, porque Luis Alberto la presentó muy bien, yo creo, y como siempre Luis Alberto hace lecturas a veces tan profundas que son casi más profundas de lo que quería decir el autor. Finalmente me gana. Pero a mí lo que me interesaba era profundizar este tema, o sea, de todo el mito de la nación católica y de cuál era la vinculación entre el éxito histórico que tuvo en la Argentina el mito de la nación católica, su relación con el fracaso del Estado de Derecho. O sea, existía una conexión entre las dos cosas. ¿Cuál era la conexión histórica? Y además todo para contestar una pregunta muy sencilla, pero ya muchos se ponen. También el libro de Carolina de Astre, de un libro que a veces implícitamente, a veces menos implícitamente se pone el problema de cómo pudo pasar esto, cómo pudo acontecer esto. Hay que preguntárselo. Cuando un país, le pasó a muchos, le pasó a un montón de países, hubo países que tuvieron guerras civiles de 1 millón de muertos. Entonces los historiadores tienen que ponerse este problema. ¿Cómo puede ser que un país, más allá de lo culpable, de la víctima, de las responsabilidades penales, del hecho de que el Estado no puede ser puesto en el mismo nivel de la sociedad, todo lo que sea, pero la pregunta historiadora tiene que poner, y es una pregunta ambiciosa y complicada, ¿cómo pudo pasar? Porque no podemos pensar que sean suficientes categorías maniqueas, ni siquiera cuando estudiamos el mal absoluto, el nazismo. No podemos decir, bueno, estaban los buenos, estaban los malos, las víctimas. Pues los historiadores se tienen que poner preguntas más ambiciosas. ¿Cómo puede ser que un país cayó en un plan inclinado durante mucho tiempo, con una caída cada vez más vertiginosa, hasta, como sabemos, el desastre, la violencia sistematizada, la violación sistematizada de los derechos del hombre por parte de la dictadura militar? ¿Cómo pudo ser? Bueno, esa fue un poco la pregunta,
Y yo lo que vi que a través del éxito del mito de la nación católica, que también traté de explicar en cierta medida, yo creo que con el éxito del mito de la nación católica en la Argentina tuvo mucho que ver la inmigración. A veces se olvida el comienzo de la Argentina moderna con la inmigración, pero yo creo, porque también he hecho estudios sobre los debates políticos en la Argentina aquí en el siglo XIX, que la inmigración acentuó, no digo que creó, porque los mismos fenómenos salieron en casi todos los otros países del mundo latino y católico, pero la inmigración acentuó muchísimo en el caso argentino una demanda muy difundida en amplios sectores sociales, de la opinión pública, de todos los sectores sociales, una demanda de unidad, de unanimidad, de identidad. La idea de, bueno, sí, somos un país tan fragmentado, emigrado, necesitamos elementos identitarios extraordinariamente fuertes. La Constitución, las leyes, bueno, serán importantes, pero no son suficientes. Bueno, este y otros elementos que ahora no voy, por supuesto, a comentar acá, seguramente contribuyeron a la afirmación del mito de la nación católica, que dicho de manera muy burda, de manera muy simplista, que yo creo que es bastante eficaz, es la idea de que hay dos planes. Hay un plan de la ley positiva, donde están todos los actores de un sistema democrático representativo, con los poderes del Estado, están los partidos, están los diarios, está la opinión pública, está... Bueno, pero después hay algo que está más arriba de todo esto, que es lo que realmente le da legitimidad, que es una identidad primigenia. Y que las leyes, los partidos, los diarios, las instituciones, en realidad, se legitiman solamente desde el momento en que son coherentes con esta premisa identitaria, que es el mito de la nación católica. Y bueno, al analizar la violencia política en la Argentina, a partir de la caída del peronismo, que deja una situación, como ustedes saben, yo la llamo en el libro la ecuación que no se puede solucionar. El peronismo es mayoritario, pero si gana, mata la democracia, el pluralismo. Si pierde, los otros partidos no pueden consolidarse porque no son suficientemente representativos. Y esta es una situación de inestabilidad, como saben, terriblemente desestabilizante que vivió la Argentina en esos años. Ahora, las instituciones tan frágiles, tan débiles, y que además venían desde el peronismo, la idea de que arriba de las instituciones había una identidad que había que preservar. Bueno, parece que los principales sectores, digamos del campo nacional popular, todos comienzan a luchar en el nombre de esa identidad católica. Porque efectivamente, en el lenguaje político de todos esos actores, los militares, que como saben no eran para nada un actor unívoco, había sectores de diferentes tipos. Los peronistas, que como sabemos terminaron matándose entre ellos después del 73 y antes en algunos casos, bueno, todos esos sectores en realidad no invocan nunca leyes, reformas concretas, mayorías parlamentarias, lucha política, dicen de ser muy politizados, pero no son politizados, tienen una visión totalmente religiosa de la política, porque su idea es que más arriba de las instituciones está esta idea de las sociedades perfectas que ellos encarnan. Claro que cada uno le encarna a su manera. Para los sacerdotes del tercer mundo en aquella época no cabía la menor duda, el socialismo, pero no el socialismo de Olof Palme, de Willy Brandt, el socialismo de Castro. El socialismo de Castro es lo más parecido al Evangelio. Nosotros para crear el Evangelio, bueno, si este es el objetivo, ¿qué vamos a hablar de democracia burguesa, de partidos, de instituciones? Todo eso no sirve para nada más. La violencia, no notaba Luis Alberto, está totalmente justificada. Si el fin es tan grande, los medios son totalmente justificados. Y lo mismo los militares, bueno, en nombre de la defensa de la catolicidad de la nación, del occidente cristiano, valía la pena matar gente, sí, el objetivo era salvar una idea de la nación, que era una nación que tenía vida, un organismo natural, una nación esencializada. Entonces la muerte, la violencia estaba en las cosas. Había una coherencia total entre la visión del mundo y el ejercicio de la violencia. Y todo esto que queda del Estado de Derecho. Nada. En esos años
durante mucho tiempo. Nadie habla del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es cosa de minorías. Vemos Ciro Sastre, iluminante, que comienza a entender, tenemos que separar las dos esferas. Tenemos que decir, bueno, la nación será católica, no será católica, que tengamos la idea que nos parezca de la llamada, del llamado ser nacional, la argentinidad, pero el fundamento de nuestra convivencia deben ser las instituciones republicanas. Y tal vez, esto era la herencia más positiva, yo creo, de toda esta violencia, que desde dentro mismo de la Iglesia Católica naciera el mensaje a la sociedad. Y yo creo que la etapa de Alfonsín era un mensaje que podía tener mucho más desarrollo de lo que tuvo, pero por lo menos lo tuvo, que bueno, las instituciones son el fundamento del pacto político. Desde entonces yo creo que este camino se está aquí, pero esta es una opinión mía, esto tiene que ver con el artículo que citaba Andy, que publicó con una valentía extraordinaria, debo admitir, porque publicar un artículo así en una revista católica significa valentía, y te agradezco muchísimo, José María, sobre el Papa Bergoglio. No creo, Luis Alberto, que esto sea la explicación de todo. No creo en las explicaciones, en el encuentro de la clave que te abre la puerta de la historia. La historia es la historia de los hombres y, por lo tanto, por definición plural es. Pero muchas veces se interpretó esto de Argentina a la luz de la economía, la relación periferia-centro, el dominio imperialista, la lucha de clases. Bueno, yo humildemente hago esta propuesta. Ahí hay un nudo resuelto de la historia argentina, yo lo llamaría secularización.